Entonces, les decía que el vapor de agua tiene un estatus especial dentro de las variables que miden humedad, y ese estatus especial está dado por el hecho de que la presión de vapor tiene una ley física asociada, que es la ley de Clausius-Clapeyron, ¿ya? Y eso es lo que vamos a tratar de deducir hoy día, en parte. Vamos a dedicar un poco la clase a eso, a entender de dónde viene la ley de Clausius-Clapeyron, y también explicarles por qué esta ley es tan importante, ¿ya? Entonces, lo que nosotros habíamos deducido antes era que la presión de vapor de agua, ¿cierto?, podía tener su propia ecuación de estado, que nosotros tenemos una ecuación de estado general, ¿cierto?, para la mezcla de agua y aire, que sería P igual a ρ por R sub D por T sub B, ¿se recuerdan? Donde la temperatura es en realidad la temperatura virtual en esta ecuación de estado, pero la ecuación, una ecuación de estado solo para la presión de vapor, la podíamos escribir así como ρ sub B, es decir, la densidad del vapor de agua, por R sub B, que era el R solo del vapor de agua, por T. Ya, esta era una ecuación de estado que funcionaba para, en este caso, para poder escribir la ecuación de estado. Profe, Sí, está escribiendo algo. sí. No se ve lo que está escribiendo. Ah, ok. ¿Por qué será? Porque tengo compartida otra cosa. ¿Ahí? Se ven unas ecuaciones que no estaban antes, Ahí ¿cierto? sí, Ya, gracias. gracias. Entonces, bueno, yo les había pedido que pensáramos en esta idea de que uno tenía una cajita, ¿cierto?, con una cierta cantidad de líquido acá, y, y teníamos, y teníamos líquido de alguna forma teníamos ese líquido acá que estaba en contacto con aire, inicialmente con el vacío, de hecho. Así que uno podía decir que no había nada en realidad arriba primero, pero después va a empezar a haber una cantidad de moléculas de agua, y en el tiempo lo que uno va a ver es que hay un flujo de moléculas de vapor de agua que va aumentando con el tiempo hasta llegar a un cierto punto, ¿cierto? El flujo va a ser cero primero y después va a llegar a un cierto nivel, y en que se va a equilibrar ahí. Se va a hacer el flujo de moléculas de agua desde el agua hacia el aire. Pero curiosamente, también va a haber un flujo de moléculas de agua desde el aire hacia el agua, ¿sí? Que primeramente va a ser prácticamente cero al principio también. No va a haber moléculas de agua yéndose al aire, pero de a poco podría ser que esos flujos se equilibraran, y cuando se produce ese equilibrio de flujo, entonces uno habla de que se alcanzó un equilibrio termodinámico, y en esa situación de equilibrio entonces uno encuentra que el valor de la presión de vapor es justamente la presión de vapor de saturación, ¿sí? Y lo que yo les mencioné en la clase pasada era que la ecuación de Clausius-Clapeyron relaciona justamente el valor de esta presión de vapor de saturación con la temperatura, ¿ya? Y muestra que esta presión de vapor de saturación es solo función de la temperatura, ¿ya? Y entonces, para poder deducir esa ley de Clausius-Clapeyron, necesitamos algunos conceptos, ya algunos que pueden estar medio olvidados y otros que ustedes irán a recordar. Lo primero es suponer que cuando uno pasa del estado, cuando uno hace el cambio de fase de líquido a vapor, ocurre que hay una necesidad de que hay un calor de cambio de fase, ¿cierto? ¿Se acuerdan de eso o no? ¿Qué pasa con el calor cuando yo voy desde la situación en que tengo un líquido
a moléculas en el gas. ¿Tengo que entregarle calor al sistema para que pase eso? ¿O el sistema... ¿Tengo que entregarle calor al sistema o el sistema le entrega calor al medio? ¿Cómo es la situación cuando paso de una fase líquida a una fase gaseosa? Entregar. Cuando paso de la fase líquida a la fase gaseosa, ¿entregar qué? Calor. ¿De dónde a dónde? Ah, Hay dos posibilidades, Joana. ¿El agua le entrega calor a las moléculas de vapor o las moléculas de vapor le piden calor al agua? ¿Cómo será? No sé, hay una manera, yo no sé si esto es un chamullo mío que yo me hago para yo entender las cosas, pero me da la impresión de que es correcto, conceptualmente al menos, o para simplificar un poco el asunto. Supongamos que yo tengo un pedacito de agua ahí, ese pedacito de agua está a una cierta temperatura, ¿ya? Esa temperatura implica una distribución de la velocidad de las moléculas en ese cuadrito de agua, ¿ya? Esta distribución es lo que en física estadística se llama una distribución de Stefan Boltzmann. ¿Se acuerdan de eso, no? Una distribución estadística de la velocidad de las moléculas, ¿sí? Las moléculas no todas tienen, en esa cajita no todas tienen la misma energía cinética. En promedio tienen una cierta energía cinética, ¿cierto? Y eso es la temperatura, de alguna forma la temperatura macroscópica de esa cajita es el promedio de la distribución. Pero hay algunas moléculas que tienen mucho menos energía cinética y otras que tienen más. Entonces, las moléculas que se evaporan son aquellas que están acá en esta parte de la distribución, en la parte más alta de la distribución. Así que cuando se evaporan, lo que sucede es que de alguna forma estamos haciendo desaparecer las moléculas más energéticas de la distribución del agua y las estamos poniendo acá en el aire, ¿ya? Y eso en general significa que hay un calor de cambio de fase, que es un calor que necesitan las moléculas para poder pasar desde el agua líquida hacia acá, porque en este caso esas moléculas son las que salen y por lo tanto uno las saca de esa parte de la distribución y por lo tanto el agua se enfría a expensas de esa pequeña cambio de fase, ¿sí? Eso es lo que pasa como a nivel microscópico. Ya a nivel macroscópico lo que uno ve es que hay un calor de cambio de fase involucrado de pasar de la fase líquida a la fase gaseosa. Sí, El- eso, profe, eso ocupan, por ejemplo, en sistemas de riego, que, que riegan en periodo de helada, de escarcha, entonces ocurre al revés del proceso, de que el agua pasa de estado líquido a sólido y el agua al congelarse le entrega calor a la planta. Claro, Es lo claro, mismo al revés, digamos, exacto, exacto, que ahí el agua le entrega calor al medio. exacto. Entonces, bueno, ese calor de cambio de fase, tengo un problema con el Zoom, que no sé por qué mi sesión está de alguna forma asociada, no sé, a mi cuenta básica. Déjenme ver si lo puedo arreglar un poco, ¿ya? Porque nos está reclamando que... Mm,
Ya, no sé, chicos, vamos a tener que... vamos a parar cuando pare la reunión y voy a tener que volver a crearla. Ya se vuelven a meter el mismo link nomás, porque no estoy seguro por qué está haciendo esto, pero no tampoco veo cómo arreglarlo así sobre la marcha. Ya nos quedan 5 minutos de esta vuelta, pero voy a volverme a meter y los vuelvo a aceptar a todos. Apenas termine esta vuelta lo volvemos a hacer, ¿ya? Bueno, entonces lo que sucede es lo siguiente, que el calor de vaporización, ¿ya? O L, sería la integral, ¿cierto?, entre un cierto estado Q1, que sería el estado de la fase líquida, y un estado Q2 en que está en la fase vapor, ¿ya? ¿De cuántas moléculas? Bueno, de todas las moléculas que cambien de fase, ¿ya? Así que este calor de vaporización es una especie de cantidad macroscópica, ¿ya? Por unidad de kilogramos, si uno quiere, de que todas las moléculas van a pasar de esta transición líquida a esta transición vapor, ¿ya? Y eso también, obviamente, por la primera ley, uno lo puede escribir como un cambio de la energía interna entre esta U1 y U2, ¿cierto? Más un cambio en el trabajo mecánico, que va a ser un alfa 1, que sería el volumen específico de las moléculas en la fase líquida, a alfa 2, que sería el volumen específico de las moléculas en la fase vapor, por P de alfa. Entonces, bueno, el calor de vaporización va a ser la diferencia entre la energía interna en el estado 2, que va a ser la energía interna en el estado vapor, menos la energía interna en el estado 1, que sería la energía interna en el estado líquido, más la presión. Fíjense que en equilibrio, cuando pasan las moléculas de estado líquido a estado vapor, sigue siendo la presión, como estamos en el vacío, ¿cierto? Y solamente tenemos vapor de agua acá, esta presión es constante en el cambio de fase, ya no cambia en equilibrio, porque recuerden que en equilibrio sigue habiendo flujo de moléculas desde el agua líquida hacia el aire, pero ese flujo está equilibrado por una cantidad igual y contraria de condensación. Así que en equilibrio la presión de vapor no cambia, ¿cierto? Así que puede salir de la integral y de alfa va a ser simplemente alfa 2 menos alfa 1, ¿ya? Así que en este caso, este calor de vaporización tiene esa forma, ¿ya? Ahora, en equilibrio pasa también que la temperatura es constante, ¿ya? La temperatura es constante. ¿Y por qué la temperatura es constante? Porque todos estos cambios de calor ocurren en ambas direcciones. Así que si bien uno tiene un flujo de calor, ¿cierto?, desde el agua hacia el aire, una cantidad igual de moléculas va a devolverse del aire al agua, ¿ya? Y va a mantener la temperatura del sistema constante en equilibrio. Así que eso es bien entretenido de ver, porque básicamente no tenemos que suponer que la temperatura cambia tampoco. Así que uno puede escribir también el calor de vaporización de la siguiente forma, como la integral de T, la integral entre Q1 y Q2 de dQ partido por T. ¿Ya? Aquí lo único que estoy haciendo es como multiplicar y dividir por T esta ecuación y escribir esto de esta otra manera, ¿sí? Ahora hay un concepto acá que no lo hemos visto, pero que ustedes puede que se acuerden de este concepto, que es el siguiente. Esta función integral de dq partido por t tiene nombre y se llama la entropía del sistema, ¿ya? Así que, de acuerdo a esta ecuación, entonces ahora, el calor de vaporización es igual a T por la diferencia de entropía entre el estado 2 y el estado 1. Así que tenemos una segunda ecuación para el calor de vaporización. Por supuesto que esta ecuación tiene que ser igual a esta otra ecuación. Tienen que ser iguales, porque son el mismo L. Así que uno concluye que T por Φ2 menos Φ1
es igual a U2 menos U1 más la presión de vapor de saturación por alfa 2 menos alfa 1. ¿Ya? Se nos va a apagar en 40 segundos. ¿Ya? Y fíjense que uno puede definir ahora, porque si yo ordeno todo esto, va a quedarme que U2 más E sub S por alfa 2 menos T por phi 2 es igual a U1 más E sub S por alfa 1 menos T por phi 1. Y uno podría decir